7:15 y esta mañana nos acompaña vía telefónica el ministro de Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, a quien agradecemos atender nuestra llamada. Buenos días, ministro. Buenos días, ¿cómo está usted, Fabricio? Me da mucho gusto saludarle y permítame saludar a su distinguida audiencia también. Muchas gracias, ministro, muy gentil. Bueno, quisiéramos tener una información algo más ampliada sobre este anuncio de las autoridades, del presidente de la República, de establecer una banda para poder fijar el precio de los combustibles. ¿En qué consiste realmente este mecanismo y cuál es la propuesta que se está planteando en este momento? ¿Difiere al tema de la eliminación del subsidio para el tema de los combustibles? Muy bien, vamos a comenzar por el principio. En efecto, los combustibles en el Ecuador entran en un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Esta es la condición nueva en la que se va a desarrollar a futuro el mercado de combustibles del Ecuador. Es decir, sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Y este precio de mercado está indexado, referenciado, alineado con el precio del petróleo crudo WTI, el West Texas Intermediate, y el Oriente, que es nuestro crudo de exportación. Ese alineamiento quiere decir que está sujeto los precios de los combustibles en Ecuador, sujetos a variaciones, fluctuaciones que se dan en el mercado internacional. Esta referenciación, esta indexación al mercado internacional es la forma como van a funcionar estas bandas. Ajá. Entonces, estas bandas son móviles, no son estáticas, son móviles, pero arrancan con la decisión del presidente de la República, en este momento en el surtidor de cualquier estación de servicio. La gasolina extra ya está marcando $1.75, hay una rebaja, es la decisión del presidente de la República, y él dice una rebaja a $1 por galón en cada gasolinera o cada estación de servicio. Ministro. Esa banda fluctuará en un 5%. Quiere decir que cada estación de servicio, cada actor del comercio de combustibles, cada compañía comercializadora tiene la libertad de moverse dentro de este rango de 5%. El gobierno, en cambio, tiene una capacidad de monitoreo. ¿Cómo se comporta el crudo marcador, el crudo referenciado, el crudo indexado, el WTI, para poder hacer los ajustes internos en el país? Esa es la metodología con la que funciona la banda. Es decir, la banda, al fluctuar en un 5%, le da una estabilidad al mercado y le da una protección al consumidor en el sentido de que los movimientos abruptos, exagerados de precios, no impacten directamente en el consumidor. Ministro, debemos entender entonces que el valor de los combustibles, en este caso de la gasolina extra y Ecopaís y también del diésel, se podrían incrementar hasta un máximo del 5% de su valor, del valor que está fijado en este momento, y reducir su valor en un 5%. Bajo ese margen se podría fluctuar los precios de estos combustibles. En efecto, usted puede comprobar en este momento, como ya hemos comprobado, para la gasolina super se sube y baja. Pero el rango es bastante corto, como usted puede notar. Desde 0 a 5%, entonces puede subir 3 centavos, pero también bajar 1. O puede subir 7 y bajar 4, ¿no? Y cada gasolinera es libre de hacer este movimiento. Ajá. Cada actor, cada compañía es libre de hacer este movimiento. Entonces usted puede encontrar la gasolina extra, por ejemplo, en el surtidor de una gasolinera con 7 centavos más arriba, pero en la de al frente está en 3 centavos más bajo. Entonces usted, el consumidor, tiene la oportunidad de decidir dónde compra la gasolina. Ministro, dónde compra el diésel. ¿Esta es una liberalización de los combustibles como tal, una eliminación del subsidio como tal?
Sí, evidentemente, los subsidios por la caída del precio del petróleo quedaron ya eliminados. Es ya desde que la gasolina, digamos, desde que el petróleo crudo Oriente registró $30 por barril en la caída de los precios, ya se eliminaron. Las subvenciones, todos estos negativos, ahora está ya en el lado positivo. Igualmente, esto hemos ido monitoreando. Hoy en día el precio del crudo debe estar en aproximadamente $30, el crudo Oriente, ¿no? Entonces, quiere decir que esto va fluctuando con el mercado. No hay que preocuparse de las subidas y las alzas abruptas, exageradas. No, no, no. En las condiciones de mercado actual, el precio se va a mantener bajo. Es decir, estas fluctuaciones del mercado en el 5% están acordes con cuál va a ser el comportamiento del crudo referencial, que es el WTI. Ministro, pero en este momento entendemos que en el mercado internacional se permite establecer en promedio al momento el valor del crudo Oriente, para el caso de Ecuador, $30 del barril. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el precio del barril de crudo siga incrementando? Hay estimaciones que apuntan a que el valor del precio del crudo a nivel internacional se mantendrá en este promedio durante el próximo año, año y medio. Pero ¿qué pasará más adelante cuando el barril del crudo empiece a repuntar, empiece a subir su valor? Y con ello, ¿qué es lo que sucederá con los combustibles, con los derivados aquí en el país? A ver, cuando manejamos el concepto de mercado, cuando manejamos el concepto de un mercado a precios de mercado, quiere decir que va a fluctuar hacia arriba, va a fluctuar hacia abajo, cae, sube, y por eso la banda, como explicaba hace un momento, es la que permite precisamente que no se den estos cambios abruptos. ¿Cuál es el sentido de los cambios abruptos? Es decir, que lo que ocurrió en abril no se repita. Y no se va a repetir. Esto fue un accidente, fue un problema. De comercio, pero también en un mundo diferente. El mundo después de la pandemia del coronavirus es totalmente distinto. Se contrajo la economía en el consumo de petróleo casi en 30 millones de barriles por día. El Ecuador produce aproximadamente, hoy día está en 425,000 barriles por día, pero la contracción del consumo de petróleo es de 30 millones de barriles. Es decir, hay una oferta tan grande que no va a permitir que los precios vayan a crecer abruptamente. Todo el petróleo del mundo estará disponible para este proceso de reactivación de la economía, pero va a ser lento. Entonces, por eso decimos, vamos a calcular solamente del año 2020. Yo me he estimado que para el año 2020 el crudo Oriente de Ecuador de exportación podría promediar $25 por barril, promedio anual. Pero no se puede llegar a predecir al 2022, cómo va a pasar en el 2025, lo que sea. Nadie es capaz de hacer esto. Vamos a vivir lo que es la condición de mercado. Si funciona el mercado, nosotros vemos, permítanme hacer una comparación como se vive en los mercados de las verduras, los mercados de las frutas en el Ecuador. Entonces, en temporada, los mercados tienen otros precios y fuera de temporada, los mercados para esas frutas, para esas verduras tienen otros precios. Igual en el caso de los minerales, igual en el caso del petróleo, igual en el caso de todos los productos que se comercializan en el mundo. La referencia de hoy día es 32.28 para el WTI. Ya lo tengo y comparto con usted. Menos 7 de promedio del diferencial para el crudo Oriente, estamos en 25. Vea usted. Entonces, esta es la forma de estimar cómo se va a comportar o cómo se van a comportar los precios también internamente. Se van a mantener relativamente bajos.
Ministro, entonces la ciudadanía debería esperar y confiar en que con la fijación o con el establecimiento de esta banda para establecer los precios de los combustibles, no se disparen los precios más adelante, que no haya un Sí, crecimiento exorbitante de los costos. correcto, correcto. No hayan esos tipos de saltos excesivos. De acuerdo, ministro. Bueno, ¿cuánto es lo que esperan ustedes entonces obtener con la fijación de este nuevo esquema para establecer los precios de los combustibles? ¿Cuánto esperan obtener como Estado dentro del fisco, como ahorro frente a esta propuesta que ha planteado y anunciado el presidente el día de ayer? A ver, en primer lugar, simplemente ya no existe ningún tipo de subvención. Es el mercado que está funcionando, ¿cierto? Ese es el primer punto, ¿no?, de referencia. El segundo punto es que, por ejemplo, al precio de unos 75 la gasolina, podría estar rindiendo a los precios actuales alrededor de unos 189, 200 millones de dólares anuales. O sea, pero ya es positivo. Ese es el gran cambio. Claro que sí, ministro. Una pregunta adicional. ¿Qué es lo que pasará con el tema del gas licuado de petróleo, el gas de consumo domiciliario? ¿Qué se está pensando sobre este tema? ¿Habrá eventualmente una decisión sobre ello? No, por el momento no se tocan el gas licuado de petróleo de consumo doméstico. Tampoco se tocan el gas licuado de petróleo de consumo agrícola. Tampoco se toca el gas de consumo de taxis en la ciudad de Guayaquil. Es decir, esos precios quedaron claros. Ahí no habrá ningún tipo de decisión, entonces, al menos por el momento. No, ya no hay. En este momento está funcionando el decreto. Cualquier ciudadano puede acercarse a cualquier estación de servicio y va a encontrar que el diésel está a $1 y va a encontrar que la gasolina extra está a $1.75. Así arranca el sistema y así vamos a ver cómo nos desarrollamos los ecuatorianos bajo estos nuevos principios de comercio, como el mercado, como en los precios a precios de mercado, ¿no? Cómo funcionan, cómo fluctúan, cómo nos acomodamos, pero dentro de estas bandas móviles, como por ejemplo la que arranca hoy día. De acuerdo, ministro. Gracias por la información y también agradecemos por la explicación ya más amplia sobre el tema de esta nueva banda de regulación de precios para los combustibles del país. Agradecemos al ministro de Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, por ofrecernos información en estos últimos minutos.